Bienvenidos todos y todas a nuestro programa de hoy en La Balanza. Hoy vamos a tratar un par de temas muy importantes para nuestra historia geopolítica. Vamos a precisamente a analizar la exitosa gira del presidente Nicolás Maduro Moros por África, Euroasia y Medio Oriente. También vamos a tocar algunos temas como la participación en el Foro Internacional de San Petersburgo del presidente Putin y, por supuesto, vamos a hablar de las elecciones en Colombia. Para estos temas tenemos un invitado muy especial. Se trata del diputado Mario Silva, conductor de La Hojilla. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Olga, por la invitación. Un saludo a todos los camaradas que nos están viendo. Recordemos que Mario está en la Asamblea Nacional, es segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría y participa en otras dos comisiones, entre ellas la que investiga los hechos delictivos de la antigua o de la anterior Asamblea Nacional, que todavía está trabajando, estos temas. Y la de Marisper. Y por supuesto, los delitos que cuenta el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, en un libro muy polémico donde relata cómo fueron las reuniones y los hechos vinculados a las agresiones al gobierno nacional, al presidente Nicolás Maduro y todo lo relacionado con los atentados contra la República Bolivariana de Venezuela. Estimado diputado, además de bienvenido, para mí es un honor tenerte y para todo el equipo de producción tenerte aquí hoy que celebras además 18 años de tu programa La Hojilla. Ya La Hojilla es mayor de edad. Todos hemos seguido el recorrido de ese programa, todos hemos estado enganchados 18 años al análisis político nacional e internacional. Felicitaciones a ti, a Guerrero, a todo el equipo de producción. Cuando dicen a mí a Guerrero, pues somos los dos sobrevivientes, ¿verdad, compadre? Todavía está, doctora. A Elin Padrón que estuvo allí, a tanta gente que estuvo compartiendo, además ese importante paso. Néstor Francia, sí. Así es. Mario, yo voy a pedirle al director que nos permita un video para ubicar los países que visitó el presidente Nicolás Maduro, para que nos hagamos una idea en el mapa de cuáles fueron las visitas que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro en razón de fortalecer la cooperación energética, cultural, educativa, en materia de ciencia y tecnología y sobre todo antiimperialista en función de un nuevo orden mundial. Director, por favor, el video. Maduro partió de Caracas el 7 de junio en una gira internacional en el marco de la diplomacia que desarrolla el gobierno bolivariano. Turquía, país euroasiático con el que tiene más de 70 años de relaciones diplomáticas y se ha transformado en un aliado de Venezuela en los últimos años. Además de recibir los honores oficiales y visitar la tumba del padre de la patria turca, los mandatarios firmaron acuerdos en agricultura, finanzas y turismo. El presidente Maduro invitó a inversionistas de industria, gas, oro y carbón y agradeció el apoyo de Turquía durante la pandemia. Ambos coincidieron en su visión geopolítica de apoyo al multilateralismo y no injerencismo. El presidente Recep Tayyip Erdogan anunció que visitaría Caracas en julio próximo. Su segunda parada fue la República Argelina Democrática y Popular, donde anunció la creación de un vuelo directo Argel-Caracas, junto a la instalación de las comisiones mixtas de Agricultura, Transporte, Ciencia y Tecnología y Comunicación y Cultura. Además, firmaron acuerdos de finanzas y turismo. Ambos países coinciden en la visión de defensa del pueblo palestino ante organismos internacionales. Venezuela y el país del norte de África mantienen una relación diplomática de más de medio siglo y comparten trabajo en la OPEP. La tercera parada del presidente Maduro lo llevó a Teherán, capital de Irán, donde realizó la agenda más intensa hasta el momento. Con la República Islámica comparten una política antiimperialista y ambos sufren las consecuencias del bloqueo y las sanciones ilegales de Estados Unidos. Reforzaron el acuerdo bilateral por 20 años en materia de cooperación energética, gas, refinerías, petroquímica, finanzas con el Banco Nacional de Desarrollo Irán-Venezuela y en defensa con las capacidades productivas de ambos países. Además, firmaron acuerdos específicos en tecnología para la agricultura. También concretaron los vuelos directos Caracas-Teherán. Destaca la entrega del buque tanquero Yoraco con capacidad para 800.000 barriles y las visitas del presidente Maduro a diversos centros industriales y tecnológicos del país persa. En materia política se reunió con el presidente Ebrahim Raisi, con el ministro de Petróleo y el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ali Jamenei.
Destaca el arribo el pasado lunes a la isla de Margarita, en el Caribe venezolano, de 23 operadores turísticos iraníes para iniciar la cooperación en esta área. El cuarto país que visitó el mandatario venezolano fue Kuwait, con quien comparten ser uno de los países fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. De hecho, Maduro se reunió con el próximo secretario general de la organización, que asumirá en agosto. También se reunió con el primer ministro de Kuwait para establecer el mapa de cooperación y amistad. En ese sentido, instalaron la Comisión Mixta Venezuela-Kuwait y el presidente venezolano invitó al Foro de Inversionistas de Kuwait a fijar su mirada en el país, especialmente en rubros como el turismo, la energía y el comercio, con propuestas específicas en agricultura. El mandatario sudamericano se comprometió a fortalecer la OPEP y la relación con los países aliados en la OPEP Plus. Su quinta parada lo lleva a Qatar, donde fue recibido en la capital Doha por las autoridades del país arábico. En esta visita alcanzó convenios en materia de turismo, energía y finanzas y discutieron la visión de temas regionales e internacionales. Nicolás Maduro Moro. Azerbaiyán es la sexta parada del periplo internacional que fue valorada como un indicador del alto nivel de las relaciones entre ambos países. Durante el intercambio se señaló la necesidad de ampliar la cooperación en la esfera económica. Además, revisaron junto al presidente Ilham Aliyev los avances de la próxima cumbre de países no alineados. Gracias, querido amigo. Como pudimos observar, efectivamente tenemos allí la gira exitosa en imágenes del presidente Nicolás Maduro, quien fue recibido con honores militares y presidenciales en cada uno de los 6 países a los cuales arribó en esta nueva relación, este fortalecimiento de las relaciones con el nuevo orden que está surgiendo. Diputado Mario, ¿por qué podemos hablar de un nuevo orden mundial en este momento? Fíjate que la visita del presidente o esta gira del presidente se da en el marco de, primero, una cumbre de Davos y de Dubái, en donde se busca el reseteo de la economía, se busca reforzar o, digamos, correr la arruga con la hegemonía la economía hegemón, la dominante, la que afortunadamente está feneciendo. Pero se da no solamente en el marco de eso, hay una respuesta por parte de Venezuela en contra de eso, en contra de la Cumbre de las Américas también, que se estaba dando en ese marco. Y luego, que esto es bien importante, se da en el marco del 25 Congreso Internacional de San Petersburgo. Eso es muy, muy importante, pues está asomándose ya lo que nosotros venimos conversando hace bastante tiempo, Olga, esto no es de ahora. Nosotros venimos diciendo desde hace tiempo que entre Rusia y China está surgiendo un nuevo mundo en la economía. Un nuevo mundo que está insurgiendo en contra de la dictadura mundial económica por parte del hegemón que ha sido desde el mismo momento en que se culmina la Segunda Guerra Mundial con Bretton Woods y luego impone su hegemonía en el año 73 o 72, algo ahí, con Nixon, en el momento que monta la dictadura del petrodólar. Eso todo en este momento está cayendo. Todo está cayendo. Hay una respuesta, no solamente a nivel económico, o sea, y aquí tendríamos que incluir el tema de la operación militar especial que hay en Ucrania, pero no solamente el tema económico. Hay una respuesta multipolar, es decir, de todos los estados, en respecto a soberanía y respecto a los recursos de cada país. Una respuesta a ese hegemón que está feneciendo. Esto es bien importante porque es el marco de las visitas que hace el presidente de la República. No solamente por el significado que tuvo con respecto a nuevos tratados. Fíjate que el tratado con Irán es a 20 años. O sea, estamos aspirando a me imagino que luego se harán otros tratados, pero a 20 años estamos hablando de una alianza perfecta con la Revolución Islámica. Estamos hablando también con el contacto que tuvo con países OPEP, que la OPEP jamás puede seguir cayendo en control de Estados Unidos. La OPEP tiene que seguir siendo un organismo que responda a los intereses de cada uno de los países de la OPEP y cada uno de los países petroleros, incluyendo Rusia con la OPEP Plus. Así es. Es decir, hay en este momento unas expectativas muy grandes en cuanto a este nuevo polo económico que está surgiendo. Un nuevo polo económico nada más no.
Estamos hablando de un nuevo polo económico y un nuevo polo de defensa militar, política, social, de respeto a cada uno de los pueblos. Y Venezuela está digamos, con esta gira, Venezuela se coloca en la punta. Es lo que yo siempre digo, Venezuela tiene que empezar no solamente a retomar su rol luego de las medidas coercitivas unilaterales, sino a tomar su rol como país rector, también primero por los recursos que tenemos, sino también para lograr tecnificarse, lograr salir de la dependencia del petróleo para convertirnos en un país potencia. No solamente, diputado, estamos hablando del hegemón Estados Unidos, sino del bloque occidental que representa o que coordina el hegemón. Estamos hablando también de Europa, que efectivamente ha sido un aliado que ha salido muy perjudicado en estas últimas actuaciones de Estados Se Unidos. llama la economía boomerang. Así es. O sea, las sanciones boomerang. Entonces, hemos visto que el presidente Nicolás Maduro hace esta gira estratégica muy importante a nivel internacional. Los países que visita no solamente el norte de África con Argelia, visita Medio Oriente con Kuwait y Qatar, visita Euroasia, con Azerbaiyán Irán y Azerbaiyán. Entonces, estamos viendo que se está armando, de verdad se está construyendo, fortaleciendo lo que siempre se dijo desde el comandante Chávez, a construir otro mundo posible, un mundo Chávez multipolar y pluricéntrico, donde se respete de verdad el derecho internacional y se construya un derecho internacional que realmente garantice la igualdad entre los países. Esta situación ocurre en medio de una aceleración brutal de las medidas coercitivas unilaterales, no solamente contra los países que ya tenían medidas, Rusia también ya tenía medidas, sino particularmente contra Rusia. Y decía Vladimir Putin en reciente intervención que efectivamente estas medidas fracasaron y lo que hicieron fue acelerar la torpeza de Occidente, del arrogante Occidente. Lo que hizo fue acelerar lo que tenía que nacer por el bien de la humanidad, que es un nuevo orden mundial. Fíjate, ve, vamos a partir de un hecho que para mí es muy importante, que es cómo funciona la economía mundial, de acuerdo a Occidente, que va de burbuja en burbuja, ¿verdad? El clásico crack desde allí, en el 71, en el 73, en el 2008, que la del 2008 todavía no se han podido recuperar. ¿Qué pasa cuando una economía como la del hegemón comienza a fallar? Primero, ellos se arrojan, o sea, se tiran encima de Rusia, buscando no solamente el dominio de Rusia, es el dominio del territorio ruso. Quedemos claros en esto. Sí. Utilizan a Ucrania, que es el chivo expiatorio en esto, o es el territorio que ellos utilizaron para atacar a Rusia. Y donde había focos de Sí. nazismo, ¿no? Y había focos No, es que ese nazismo viene desde antes. La gente tiene que olvidar el tema de que la guerra de Ucrania es ahorita, o sea, que esa operación militar se da ahorita. No, eso está desde antes del año 2014. Así. Eso tiene más de 8 años y ahí hay un germen de un nazifascismo que viene germinando incluso en países como Alemania, España, lo puedes ver con Vox, lo puedes ver ahorita en Alemania también. Ve bien, ahora, la economía, que es lo que hay que importar aquí. ¿Cómo trabaja la economía Wall Street, que es la economía especulativa? Lo puedes ver ahorita yo te doy un ejemplo pequeño, pero es práctico. El tema de las criptomonedas. El Bitcoin estaba en $37,000, llegó a 40 y pico. En el año 2017 está dándose la misma situación del año 2017 y te voy a explicar por qué. Porque ya es hasta cínico como lo hacen. La cripto la bajan de 37, 40, la bajaron ahorita, bajó hasta menos de 18, llegó a 17. ¿Por qué? ¿Quiénes son los capitales que pueden comprar grandes cantidades de cripto? Pues ellos no pueden dominar digamos, la relación de criptos por los blockchain. Ellos no pueden dominar eso. No lo han podido hacer. Ellos pueden controlar el precio a medida que compran y venden en grandes cantidades. Ellos dejaron de comprar, se tiran por Wall Street la baja del Bitcoin, la bajan a 17. Para captarlo. Para captar todo. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente desesperada vendiendo cripto. Los pequeños compradores, los que tienen pequeñas cantidades. Ellos van a tratar de acaparar el mercado de las criptos, sobre todo el Bitcoin.
y van a dispararse de nuevo. ¿Qué efecto tiene en la economía? La de ellos. ¿Qué efecto tiene? Ellos no han podido, o sea, Rusia está afectada por las medidas coercitivas, pero más afectados están ellos en Europa, están ellos en Inglaterra, están ellos en Estados Unidos. Está afectando a sus pueblos. Inflación, subida de precios, escasez de alimentos, escasez de energía. O sea, ¿qué es lo que te vas a encontrar allí? Los grandes capitales, ese 1% del que siempre nosotros hablamos, son los que están en este momento enriqueciéndose. Ellos no están siendo afectados, están siendo afectados los pueblos. Pero no contaban con algo. Primero con que Rusia se mantuviera, bajó, fue afectado el rublo, volvió otra vez a escalar el rublo, mantiene su economía. Hay un buen número de países en este momento que se están unificando en lo que es el multilateralismo, en el caso de China, con Irán, hay varias potencias emergentes, lo que decía el presidente Nicolás Maduro, están las potencias emergentes. Y quienes están sufriendo son los pueblos europeos y pueblos norteamericanos y todos aquellos gobiernos que siguen pensando o siguen la huella yo diría que son lacayos pues de Estados Unidos. ¿Ves? Eso es bien importante que lo señalemos en el caso económico. En el caso social van a presentarse, Olga, y esto no es de ahora, antes de la operación militar, que ellos estaban empujando a Ucrania a la guerra. Desde la operación militar ya ellos tenían problemas con el gas. Y tenían problemas con la energía en Europa, subiendo los precios de una forma cínica, descarada, porque Rusia seguía vendiendo al mismo precio, porque ellos estaban subiendo los precios. Entonces dedicaron más tiempo a tratar de alar combustible para poder efectuar el ataque hacia Ucrania. Pero Putin los madrugó con la operación militar. Así. Diputado, nos tenemos que ir a un corte. Ajá. Estamos en televisión en vivo, nos tenemos que ir a un corte en este momento y continuamos hablando de este nuevo orden mundial y vamos a hablar del desarrollo del Foro Internacional, 25º Foro Internacional de San Petersburgo, que oye, hubo unas declaraciones muy interesantes del presidente Putin y yo creo que es interesante que tú lo analices. Nos vamos a un corte y continuamos en la balanza con el diputado Mario Silva. Todo el sistema de relaciones internacionales donde aumenta el rol de países pujantes, prometedores de varias regiones cuyos intereses no se puede ignorar. Son indefectibles, son fundamentales y sería una opinión errónea considerar que uno puede esperar que cesen los cambios, que volverá a las andadas. No volverá. Pero parece que las élites gobernantes de algunos de países occidentales siguen teniendo tales ilusiones, no quieren ver cosas obvias, se apegan obstinadamente a sombras del pasado, piensan que el dominio del occidente es inamovible, no hay nada inamovible. No solo rechazan la realidad, intentan contrarrestar el transcurso de historia pensando con las categorías del siglo pasado. Son presos de sus propias equivocaciones, olvidando de los demás, considerando a los demás países su periferia, su patio trasero, su colonia. Consideran que los pueblos de tales países son de segunda clase y ellos mismos son excepcionales. De ahí un interesante deseo de castigar y reprimir económicamente a los que salgan de la hilera, no quieren someterse a ciegas, de manera torpe y con desenvoltura sientan sus visiones en la cultura y sus ideas sobre historia, ponen en peligro, en tela de juicio, la soberanía, integridad. Basta recordar el destino de Yugoslavia, Irak, Siria y Libia. Si no les sale subyugar un rebelde, intentan aislar o suprimirlo. Utilizan cualquier tipo de medidas, prohibiciones de cultura, de deporte,
Y esta es la razón de arrebato rusofóbico actual del Occidente y las poco meditadas y tontas sanciones contra Rusia, cuya cantidad y el ritmo de aprobación no tienen precedentes. El cálculo es claro: de un golpe aplastar la economía rusa por vía de romper las cadenas de negocio, congelar los activos y revocar las compañías, retirar las compañías accidentes de nuestro mercado, fracasaron. El presidente ruso en esta 25ª reunión, foro internacional de San Petersburgo, que es un paralelismo emergente de las economías y un paralelismo de la reunión de Davos. Aquí dice algo muy claro: fracasó Occidente en los intentos no solo contra Rusia, sino en mantener las categorías de épocas pasadas, la doctrina Monroe, como otras doctrinas de agresión y de imposición cultural, económica y del modelo de vida occidental. ¿Qué dice usted, diputado Mario Silva, a esta intervención del presidente Putin y a todo lo que se abre con este nuevo surgimiento? Tú sabes que Chávez decía muchísimo, yo lo repito cada rato, decía que de lo local hay que pasar a lo regional, a lo nacional y lo nacional a lo internacional. Todo, absolutamente todo está vinculado. Bebé, nada es casual. Primero que nada vamos a decir que Putin utiliza una frase, ¿verdad? Cuando dice nada permanece, que es marxista. Nada permanece, todo cambia. Eso es marxismo puro. Y es verdad. Cuando Putin toma el poder, que viene de la perestroika. Viene la perestroika, que viene sobre todo del horrendo gobierno que tuvo Yeltsin, de entrega total a los intereses norteamericanos y neoliberalismo más brutal, ¿verdad? Putin dice otra frase que es importantísima decirla. Ok, ustedes son los ricos, ustedes son los empresarios, pero, ojo, de ahora en adelante ustedes no me hacen política. Ustedes dedíquense a lo suyo, yo me dedico a lo mío. Y el Estado toma control. Yo siempre he dicho que una de las cosas fundamentales que debe tener un país es el control. El Estado tiene que controlar la economía. O sea, el empresario a su área. Por ejemplo, Fede Cámara aquí quiere hacer política, tiene que agarrar y montar un partido político y olvidarse del empresariado. Vamos a ser claros, o sea, el empresario tiene que entender que un Estado fuerte es el Estado que controla. Yo lo pienso así. No, y un Estado fuerte es el único que puede garantizar la soberanía de un país. Ve bien hacia dónde voy. ¿Qué pasó con Rusia? Rusia se fue potenciando, tiene industrias suficientes internas como para producir y como para, en medio de las medidas coercitivas unilaterales, jugar con su propia economía, y en lo internacional tiene nada más y nada menos con un aliado perfecto que es China, un aliado perfecto que es Irán, y aliados perfectos que son países que están en este momento con materia prima como nosotros, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí. Sacar liquidez a la calle. ¿Y qué es lo que va a comprar? No solamente eso, sino que incentiva el nacionalismo en la población rusa. Aquí no nos vamos a caer coda, que Rusia es un socialismo, ni mucho menos. No, no es en absoluto. Pero sí es un capitalismo controlado en lo social, en lo político y lo económico. Aquí hay mucho. Miren, con esto que está haciendo Putin, con lo que está haciendo China, que a China siempre se le acusó de ser una fábrica, que con las zonas económicas especiales, que no debió haber hecho eso, que tal. No, China se convirtió en la primera potencia. Yo no estoy en este momento diciendo que China sea segunda potencia, no, es la primera potencia económica del mundo. Y la alianza entre China y Rusia están colocando, repito, ese nuevo orden mundial en la mesa para ser aprovechado por todos los países. Pero bien, ve bien, hay cosas que nosotros debemos aprender. Y sobre todo, dijo Delcy el otro día en el foro de San Petersburgo, dijo, nosotros, en medio de las medidas coercitivas unilaterales, hemos sido creativos. Así.
¿Por qué? Porque la pandemia nos obligó. Las medidas coercitivas unilaterales criminales nos obligaron a ser creativos y pasamos de importar el 85% de los alimentos a producir el 91% de los alimentos. Eso es bueno. Es un cambio de más de 180 grados. Exacto, porque ellos nos atacan con el tema de los CLAP, con el secuestro del doble secuestro de Alex Saab, pero al mismo tiempo nosotros pudimos responder de manera creativa, como tiene que ser. Entonces, es decir, yo soy marxista, declarado, guevarista, declarado, chavista radical, declarado. Pero el marxismo hay que reevaluarlo. Hay que sentarse, nuevas tecnologías. Hay nuevos mecanismos en el mundo que tienen que ser evaluados. Y segundo, algo que nos decía siempre el comandante Chávez. Nos decía, nosotros tenemos que construir desde adentro con nuestras características sin copia, sino nuestras características. Podemos tomar algunos elementos teóricos, sí, pero nosotros tenemos que construir de acuerdo a nuestras características. Tenemos que respetar las características de los demás países. Eso forma parte del espíritu de la multipolaridad. O sea, nos respeten nuestra soberanía y hagamos un ganar-ganar con la relación internacional con los otros países, que todos tienen que convertirse en aliados. Es importante, Mario, volviendo a lo que tocas, el tema de los aliados. En esta gira del presidente Nicolás Maduro hubo, digamos, unos temas que fueron fundamentales Yo sé que en el encuentro. Sé que esto que acaba de decir va a generar rocha. Ah, sí. Cosa que me produce el más leve escozor, ¿verdad, camarada? Mira, la gira del presidente tocó varios temas que son fundamentales para Venezuela. El aspecto del intercambio en materia de ciencia y tecnología, sobre todo con países como Irán, que ciertamente se vieron obligados venturosamente a desarrollar su propio talento y su propia tecnología, también por la agresión y las medidas coercitivas unilaterales. Lo mismo ocurre con otros países que están aliados a Venezuela y con los cuales hay intercambio, entre ellos Rusia, que también desarrolló su propia tecnología. Hay acuerdos en materia de turismo, hay acuerdos... Una pregunta que te quiero hacer, Olga, ¿de verdad tú crees que cada quien tiene su propia tecnología? Yo estoy segura que, por ejemplo, Irán desarrolló te hago una observación. E hizo ingeniería inversa de la tecnología de Estados Unidos, pero con su propio talento. Exacto. Igual que nosotros hemos trabajado en medio de la... Pero es que quería hacerte una aclaratoria, porque es que todo el tiempo van a salir ellos con sus derechos de autor y qué horror que nosotros, que fuimos los primeros, hicimos los drones, ahora Irán tiene drones. No, nosotros tenemos derecho a la defensa. Yo decía, Olga, y con esto te quiero aclarar algo, es que si nosotros queremos construir celulares, tenemos que desarmar uno en un laboratorio, ver qué tiene, y si tenemos la materia prima y tenemos todos los elementos, nosotros construirlo nuestro. A ver si me entiendes. Sí, eso forma parte del avance que tienen todas las naciones, el avance que tiene China. China antes, ¿qué era? Un productor de baratija. ¿Ahora qué es? Rusia, ¿qué era antes? Un esclavo del neoliberalismo de Yeltsin. ¿Qué es ahora? Es la única manera que nosotros tenemos de enfrentar el imperialismo. Y al viejo hegemón, y a ese viejo orden mundial que en este momento nos está planteando un reseteo. Un reseteo en donde va a haber más pobreza, va a haber más riqueza para ellos, para un sector, pues ellos dicen que son los dueños del nuevo orden que viene, y están equivocados. Están equivocados y están pasando por encima de las Naciones Unidas, están pasando por encima de la Carta de las Naciones Unidas, están pasando por encima de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos se ha burlado de la Corte Penal y luego la lanza contra Venezuela, o la lanza contra Rusia, o la lanza contra otro. ¿Estás entendiendo? Sí. O sea, nosotros tenemos que ir en producción y en tecnología. Me importa un pito si los copiamos o no los copiamos. No, es copiarlos y mejorarlos. Claro. No, bueno, cuando habla el presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de la creatividad, del talento,
ha sido parte de defendernos tecnológicamente y científicamente. Y no sentí prurito por eso. No, para nada. Ni complejo ninguno. Estamos más bien muy orgullosos de toda la resistencia del pueblo venezolano, así como está orgulloso el pueblo iraní de su resistencia y de sus logros, así como está el pueblo de Rusia en este momento, con la resistencia y la jugada económica y la jugada nacional en contra de la rusofobia y todo el ataque de la OTAN contra Rusia. La rusofobia, que es una variante del nazifascismo que quieren imponer de nuevo. Es así. Pueblos de primera y pueblos de segunda. ¿Cómo es eso? Es que la tercera guerra mundial, como decía Fidel Castro, es contra el nazismo, contra el fascismo. Eso es así, estamos en medio de esa lucha desde la vida, desde las posibilidades de construir un mundo multipolar frente a las pataletas de ahogado. Te agarré calor. Así. Mira, diputado, nosotros tenemos varios temas que desarrollar para aprovechar el tiempo. Hoy me imagino que está corriendo con la hojilla y sus 18 años. Son momentos cruciales para la historia del mundo. Hay un hecho político también muy importante que hay que hablar con usted. Yo quiero ir a un corte para tomarnos todo el tiempo y poder desarrollar el cambio histórico que pudiera darse en Colombia. Nos vamos a un corte y continuamos con el diputado Mario Silva. Yo quisiera en este momento, estamos de vuelta en la balanza con el diputado Mario Silva, conductor del programa La Hojilla, que hoy cumple además 18 años. Estamos compartiendo la celebración. Queremos pedirle al director, porque vamos a hablar de los cambios que pudiera haber en Colombia y vamos a hacer un análisis del proceso electoral, que nos ponga la intervención de la vicepresidenta, una intervención corta para no quitarle tiempo al invitado, de quien representa la pluralidad de las esperanzas que ayer fueron depositadas, ayer no, el domingo, en las urnas electorales en Colombia. Permítanos el video, director. Hermanos y hermanas, hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Pusimos ese corto mensaje, en ese momento estaba en la tribuna la vicepresidenta electa Franci Márquez en Colombia, también estaba el presidente electo Gustavo Petro, pero como imagen, como símbolo de la Colombia profunda, quise colocar a esta mujer afrodescendiente porque tenemos que ver que en ese proceso electoral hubo gran unidad de todas las esperanzas de los campesinos, de los afrodescendientes, de los líderes indígenas, de los líderes sociales en toda Colombia que han sido perseguidos, desaparecidos. Es la Colombia profunda la que decidió votar por un cambio, aún sabiendo, obviamente nosotros, que va a ser muy difícil porque Colombia se ha convertido en un estado que arropa mafias como la del narcoparamilitarismo. Va a ser complicado. Pero ciertamente Gustavo Petro, con 22 millones de electores, logra más del 50% de los votos a su favor en una segunda vuelta, en un balotaje que normalmente se hace para perjudicar a nuestros partidos, nuestros sectores de izquierda. Esa segunda vuelta ayuda a que se hagan alianzas en contra de un posible ganador que pueda transformar la realidad. Diputado, Colombia, el pacto histórico, venimos de la Colombia humana que fue uniendo estas voluntades, estos dolores desde hace 214 años, desde el tiempo en que había un pensamiento antiimperialista, porque era el pensamiento de Bolívar que estaba caminando también por esas regiones. Estamos hablando de la mujer negra del Chocó que está votando, estamos hablando del niño que acompañó a la madre a votar, estamos hablando de las esperanzas allí puestas. Cuéntanos cuál es tu impresión con esto. A ver, voy a partir de un
de una emoción fundamental que yo tengo. Ojalá lo que esté ocurriendo en Colombia ahora mismo sea para impulsar un cambio de fondo y no de forma. Ojo, lo vengo diciendo, yo tengo mis dudas. Y no con los que eligieron, sino con esa oligarquía asesina que sabe, y en este momento de estar muy desesperada, y sabe que tiene que mantener el control. O sea, eso es para ellos fundamental. Yo te voy a compartir un análisis, que yo se lo pasé a ustedes por WhatsApp, pero es bueno que lo... Y a partir de ese análisis yo te voy a hacer mis observaciones. La historia y sus consecuencias tardan en expresarse, pero cuando lo hace emerge brutal e incontenible, golpeando el rostro del poder infame que da por descontado a los aplastados de siempre. Sucedió en la hoy República Bolivariana de Venezuela en 1989. Me detengo allí. ¿Quiénes salieron a la calle en 1989? Salió el pueblo. Los empobrecidos. Que a mí no me va a decir nadie, a mí no me vengan analistas diciendo que eso fue un movimiento, que fue manejado por... No, señor, el pueblo anárquico salió y dijo basta al neoliberalismo recién impulsado por un señor que venía haciendo promesa de lo que fue su gobierno anterior, que era Carlos Andrés Pérez. Lo mismo pasó en Colombia. ¿Quiénes capitalizan lo que está pasando en Colombia? Lo están capitalizando ahorita con lamentablemente, debo decirlo, con los mismos análisis de siempre. Guerra de hace 70 años, con el tema de la guerra de guerrillas, con el Bogotazo, con Gaitán, la muerte de Gaitán, luego los asesinatos, crímenes, cómo la oligarquía fue exterminando uno a uno todos los partidos políticos que la adversaban o que le podían hacer peso, algunos de ellos conservadores, para hacerte el concreto. Paramilitarismo, narcopolítica, narcotráfico, pero nos estamos olvidando de algo, Olga. Que eso, todo ese análisis de los críticos aplasta una verdad que está subyacente, que está por debajo y que va en evolución igual que un volcán, que es el que realmente ha afectado al final, que es ese pueblo. Colombia es un país racista, con una colonia racista. Viene desde la colonia. La oligarquía colombiana no solamente es criminal y vive del narcotráfico y vive son terrófagos. No es solamente eso, sino que son profundamente racistas. Así es. ¿Quién es Francia Márquez, Olga? Es la imagen de los aplastados. Es la imagen de los sin voz. Yo no sé hasta qué punto los sectores de izquierda en este momento en Colombia puedan entender eso. Pero lo que está en juego ahora mismo es la reacción volcánica que tuvo ese pueblo en esta... Yo vi videos, Olga, en donde veía a la gente de la costa gritando primera vicepresidenta, 219 años, me dices tú que no había un gobierno popular, y no 214. solamente popular, sino que no habían puesto una persona afrodescendiente en ningún cargo. Siempre era el blanco pastuso, ¿entiendes? El blanco colonial, es el que gobierna Colombia, son 4 o 5 familias, eso es todo. ¿Qué es lo que hay que ponerle atención, prestarle atención? El mismo Petro tiene que prestarle atención. Las guerrillas, FARC, ELN, todos ellos tienen que prestarle atención a esto, a lo que está surgiendo, que es el pueblo aplastado, fue el desplazado, fue al que aplastaron siempre en los barrios, al que asesinaron y parecía que todos vivían con miedo. En este momento ya no hay miedo. En Colombia está pasando algo que es extraordinario y si no lo canalizan, va a ser peor. Tienen que canalizarlo. Por eso es que yo digo, yo vi las elecciones, las primeras, luego el balotaje. Mira, lo del candidato de la derecha fue una vergüenza. Eso fue llevado ahí artificialmente para poner contra la pared a Petro y a Francia. Así como lo oye. Eso está de anteojito.
Una basura como esa no podía haber sido candidato jamás. Jamás. Lo colocaron como una opción de Uribe para ver si el colombiano medio agarraba y decía, no, yo prefiero a Roberto Hernández, creo que se llama, a Petro. Eso es todo lo que estaba haciendo la oligarquía. La oligarquía está haciendo su juego, el juego que siempre ha hecho. Y lamentablemente los sectores de izquierda también están haciendo el juego que siempre han hecho. Y están ignorando un nuevo elemento, que para mí es muy importante, el elemento pueblo, el que surgió aquí en el año 1989 y hoy mantiene y sostiene la revolución bolivariana. Oye, es importante, Mario, también analizar que la situación, normalmente cuando surge un movimiento liberador, una propuesta que busca desarrollar un proyecto histórico o busca cambios, transformaciones, siempre tiene que tener en cuenta si la Fuerza Armada está involucrada o no con esta visión de cambio. Si no, la situación se hace muy difícil. Claro. O sea, nosotros tenemos muchas esperanzas y nos alegra esta victoria contundente del pueblo profundo colombiano, pero uno dice, ya va, pero van a tener muchos escollos, porque nada más con las bases militares norteamericanas, con la formación de la Escuela de las Américas de los militares colombianos, habría que ver qué tan complicado se hace el gobierno del pacto histórico. ¿Okay? Aquí estamos hablando de diferentes, una diversidad muy importante de sectores de la vida colombiana que fueron invisibilizados históricamente y que fueron perseguidos, desaparecidos y desplazados. Entonces, hay un dolor muy profundo en Colombia que va a ser muy difícil sanar con justicia. Digamos que la primera impresión, por ejemplo, del narcoparamilitarismo que representa Álvaro Uribe en su propia voz, fue señalar a Petro como el próximo castrocomunista, castrochavista reciente. Y además decir que a él le preocupaba mucho que se iba a potenciar el problema del consumo de droga en Colombia. A mí me llama la atención este discurso de estas mafias, ¿okay? Del narcoterrorismo internacional, que ahora plantean un problema que no es el problema de Colombia. El problema de Colombia es la producción de la droga y el tráfico de drogas, no el consumo. Entonces, digamos, ese doble discurso de estas mafias criminales. ¿Cómo manejará este gobierno del pacto histórico? ¿Cómo podrá hacerlo? Yo repito, yo estoy alegre porque llegó al poder un sector al que se le dice izquierda. Yo he dicho ya en el Twitter y todo, y no me sientan desesperanzado tampoco, ¿no? Lo difícil viene ahora. Ese es un sistema, escúchese bien. Una cosa es que tú llegues al gobierno por elecciones, otra cosa es que tú mandes. Que tengas poder. Que tengas poder, o sea, que tú llegues al poder. Ese es un sistema que está sincronizado con la oligarquía, simple. Con la producción de cocaína, está sincronizado con el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos se encargó en el último mes de incluso incluir a Colombia como socio de la OTAN. ¿Por qué tú crees que lo hace? ¿Qué tú crees? ¿Que está jugando a qué? ¿Qué pasó con Castillo en Perú? A Castillo no lo han dejado gobernar. Y Castillo, me disculpan, no ha tenido esas grandes de agarrar y de sacar el pueblo a la calle y vamos a hacer una transformación real. Repito, la única manera que tiene Colombia en este momento es aprovechar este momento histórico. Para mí es muy importante, pero aprovechar ese impulso y no desgastarse con las políticas que vienen de parte de la oligarquía. Vicky Dávila, la menciono así con todo su nombre, Vicky Dávila, periodista de Semana y periodista de RCN, compadre. De RCN. ¿Qué hizo? Ya entrevistó a Petro con su señora y sus hijos. ¿Tú sabes a quién recordé?
cuando estaba recién electo el comandante Chávez, le mandaron a Napoleón Bravo a presentarle hasta las charreteras, ¿te acuerdas? Le decían las charreteras así: aquí tiene las primeras charreteras que usted usó cuando era cadete. ¿Qué tú crees que están haciendo en Colombia? Van primero, ya los gringos, como una, ¿te acuerdas de Reinach? Que llegó y le dijo a Chávez: nos preocupa. Se le van a acercar a Petro, si es que ya no se le acercaron, a decirle que les preocupa. Bueno, ya lo dijo Álvaro Uribe. No, Que es que Álvaro Uribe no es vocero. Álvaro Uribe es vocero de la mafia cocainera en Colombia, pero el que es realmente vocero del gobierno norteamericano en política es el embajador de los Estados Unidos, que ya tiene que haber hablado con Petro. Uribe es un delincuente, un mafioso, que tiene una espada de Damocles en la cabeza, que cuando la oligarquía ya no lo necesite, se lo va a meter preso y se lo va a mandar a Estados Unidos. Pero ellos van a tomar el poder y escucha, te voy a dar voy a predecir algo que es muy, pero muy malo. Mientras estuvo Uribe y un lacayo de Uribe como Duque, el control de la distribución de drogas se hizo a través, o sea, se institucionalizó, el Estado la tenía. Cuidadito si ahora, para demostrar que la ingobernabilidad de Petro, no empiezan a surgir aquellos capos de la droga como Pablo Escobar y compañía, empiezan a aparecer en los barrios. Recuerden. Bueno, evidentemente lo que pasó con estos capos fue que fueron suplantados por la propia Estado. institución. Ajá, pero ahora pueden revertirlo. Sí, no. Bueno, pero de todas maneras, diputado, sigue siendo una victoria de la esperanza del pueblo. Pero es que vuelvo, ya voy, vamos a repetirte, yo estoy alegre, pero el problema de fondo viene ahora. Claro, Mira, claro. Si nosotros vemos ahora mismo el mapa en América Latina, todos los pueblos están otra vez tomando cauce para la izquierda. Eso para mí es más importante que cualquier victoria en un país X. Ahora, la interpretación que hagan los líderes de esas victorias son las importantes. La interpretación, no me crean que yo soy pesimista así nada más. Nosotros un poquito. No, yo me alegro. Hay una realidad, diputado, que es que ciertamente, como va a ganar usted Lula, dice... Lula va a ganar. Pero ¿tú crees que a Lula ya no lo están tocando? Y le están diciendo: mosca. El Laufer en Brasil todavía pende sobre Lula, ¿sí o no? Sí. Están, digamos, propiciando la división en Argentina. ¿Eso no es? Así es. Entonces, depende de los liderazgos, dependen de la conciencia del líder y depende de la conciencia del pueblo. Nuestro pueblo está clarito, ¿sabes? Nuestro pueblo, Venezuela. Venezuela en este momento está tomando un rol importantísimo en la región. Y ojo, no es que vamos a dirigir las revoluciones que puedan surgir en América Latina, no. Cada quien con sus particularidades. Pero nosotros tenemos que seguir siendo ejemplo, igual que con Chávez y con el presidente Nicolás Maduro, seguir siendo ejemplo de cómo se hace una revolución. Se toma todo, compadre. Político, económico, social, militar, ojo, que Y lo decía el cultural, comandante, porque es y muy cultural. Simple. Si no lo entienden, entonces vamos a pasar... No. Recordemos a Chávez, volvamos a Fidel, volvamos al mismísimo Correa. ¿Cómo está Ecuador ahorita? Todos los gobiernos de derecha que llegaron al puerto están fracasando, están colapsando. Incluyendo el de Duque. A Duque lo tenían ahorita como uno de los países con mayor crecimiento. ¿Crecimiento para quién? Crecimiento para ese 1%. Por eso te digo, Francia Márquez es el rostro de los colombianos, Olga. Fíjate que, por ejemplo, si uno analiza electoralmente en este balotaje, los departamentos que históricamente han sido más deprimidos, por ejemplo, en el Chocó, que es la zona pacífica, que es, digamos, la costa negra, afrodescendiente de Colombia, muy perseguida además, porque además es una selvática, y desaparecían a los líderes sociales y no pasaba nada. Sí. Votó un 80%
por el pacto histórico. Nariño, que es Los zona los fronteriza, es la Simón. zona sur, zona campesina, zona también donde hubo masacres importantes, votó casi también el 80% por el pacto histórico. El Cauca, que ese departamento además allí tiene como símbolo la minga, que es, digamos, la unidad de los pueblos indígenas, la lucha y la resistencia indígena colombiana, también votó por un alto porcentaje, casi el 70 y tanto %, por el pacto histórico. Yo no puedo subestimar, como venezolana, desde nuestro proceso, el proceso colombiano, porque ha sido un proceso muy duro, muy doloroso, llegar hasta donde están. Y va a ser, como tú dices, muy difícil, pero las esperanzas siguen puestas yo nunca las pierdo. en el pueblo que tiene que dar Es más, grandes de hecho, batallas. te voy a decir algo. ¿De verdad tú crees que dentro del ejército colombiano Debe haber algo patriota. hay gente Debe haber. patriota que en este momento dice, bueno, tenemos la oportunidad de hacer un cambio? Debe haber algún patriota, aquellos, ¿te acuerdas cuando se planteó la agresión desde Colombia contra Venezuela? Claro. Que algunos generales colombianos dijeron que ellos no querían participar de una guerra contra Venezuela, no solamente por la capacidad militar, que era inferior a la nuestra, aunque tenían bases Yo veo un militares pueblo norteamericanas, pero se negaban. O sea, debe haber a lo mejor una semilla. No, yo sí ahí. creo, yo sí estoy consciente de que dentro de Colombia hay una semilla, tanto en lo militar como en lo político, en lo social, hay una semilla que está germinando. Pero, repito, 200 años. repito, el cambio no puede ser de forma, No. tiene que ser a fondo, sin temor, y confiar en el pueblo colombiano. Ese pueblo que acaba de insurgir. Por eso te digo, yo no soy pesimista. Yo soy pesimista si nosotros empezamos a utilizar la política como un correr la arruga. Eso sí es pesimismo. Ahí sí, no se puede correr la arruga. A mí lo que me preocupó digamos, el mensaje de la vicepresidenta, que ciertamente, aunque hay importantes movimientos de mujeres en Colombia, de todos los sectores, ¿ok? El tema de llamarle patriarcado a lo que realmente es capitalismo. Porque el capitalismo es el que ha impuesto un modelo cultural, un modelo social. No me vas a provocar, no me vas a meter en esa discusión. Ya yo tengo hacia Villegas al lado, yo discuto claro. No, pero también entiendo la lucha de las mujeres, pero es que el modelo cultural occidental impone el patriarcado. Olga, te lo voy a... O sea, el origen del patriarcado es más allá. Yo voy un poquito más allá. Yo entiendo todos los movimientos y, ¿cómo te digo?, colectivos. Y apoyo todo lo que los movimientos colectivos van en búsqueda de reivindicar su lucha, ¿verdad? Pero les recuerdo a todos los movimientos que nosotros tenemos un objetivo común, que es la lucha antiimperialista y el socialismo. Que además el gran terminar, generador de esos antimodelos. No. Digo esto porque si una de las cuestiones que ha hecho el imperialismo es que ha comenzado, Olga, a estimular colectivos que tienen una lucha que es justa, válida, para debilitar la lucha. Debilitar el objetivo principal. Mosca con eso. Y lo he visto. Yo lo he visto cómo los colectivos debilitan la lucha general. O sea, está bien, y los respeto, y de verdad, y cada vez que tenga que levantar la mano por una nueva ley, o tenga que levantar la voz por cada uno de los colectivos, yo la levanto. Pero mosca, ojo, atención a que no se puede permitir que esos colectivos sean utilizados para la división de la revolución. Eso no puede ser. Puede dispersar la lucha. Nosotros... Por eso es que dije, no me vayas a provocar. No podemos dispersar la lucha, nosotros mantenemos la unidad antiimperialista en nuestra América, la unidad con otros pueblos y otros gobiernos, y seguimos construyendo otro mundo posible. Gracias, diputado Mario Silva. Hoy felicidades por los 18 años. Por ahí había una imagen de los 18 años de La Hojilla. Felicitaciones, vale. 18 años. Aplaudan. Es que la mayoría de edad no se cumple todos los días.
Y gracias a todo el equipo de producción. Gracias al pueblo venezolano. Y a Sin el pueblo ustedes que nos venezolano, acompañan. Nosotros no hubiésemos podido cumplir los 18 años. Así es. Y al camarada sobreviviente, Julio Guerrero. El de la chaqueta negra, usted es famoso, compadre. Usted hay que presentarlo hoy en la noche. Hoy también está de cumpleaños Nicolás Maduro. Nicolásito, está de cumpleaños. Fíjate, nosotros iniciamos los días en el cumpleaños de Nicolásito. Un abrazo a Nicolásito desde aquí. Un saludo, gracias a todos por habernos acompañado. Espero que el análisis de hoy haya servido para que tomen sus propias conclusiones. Gracias.